El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Cuántas veces hemos abierto la Biblia para buscar un salmo que nos conforte, nos consuele, nos dé esperanza, que nos ayude a superar los miedos? Los salmos son posiblemente los que mejor describen nuestras realidades humanas. Y los mismos pueden ser cantados, recitados, orados, memorizados, y son una excelente fuente para nutrir nuestra espiritualidad. En la clase de hoy analizaremos el Salmo 130 de manera completa, el cual es un salmo de arrepentimiento o de súplica individual, el cual era cantado por los peregrinos que iban rumbo a Jerusalén. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor le bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y en el día de hoy vamos a estar trabajando nuestra lección número 22 titulada Esperar con Esperanza. Y estaremos utilizando como texto bíblico el Salmo 130, un salmo muy conocido por muchos de nosotros. Y el texto áureo es el Salmo 130, el versículo número 7, que lee de la siguiente manera. Espere Israel en Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y los objetivos para este día son tres. El primero es desarrollar confianza en el firme amor de Dios y su deseo de perdonar. Número 2, experimentar seguridad en el poder redentor de Dios. Y número 3, demostrar paciencia y confianza para esperar en la intervención de Dios ante las circunstancias adversas de la vida. Y el vocabulario para este día tenemos varios. El primero es reverencial. Y cuando hablamos de reverenciar, estamos hablando de ese respeto u honor que se brinda a un objeto digno, y ese respeto, veneración, amor que se siente o se guarda hacia otra persona. Por ejemplo, en la Biblia se honra a Dios, se honra a los padres, al santuario y a los mandamientos de Dios. El otro vocabulario es centinela, y es un soldado que vigila un puesto o persona que está observando o vigilando alguna cosa. Y en la antigüedad los centinelas nocturnas anunciaban la llegada del día y servían de agentes de seguridad en medio de las horas de la penumbra. Y redención es el acto por el cual Dios rescata a la humanidad de la condición de pecado y muerte. Y esto sucede a través de la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. Y también redención implica la fe, el arrepentimiento y la restauración de la comunión con Dios. Y les invito a que me acompañen a leer el Salmo 130. Vamos a estar dando lectura completo al mismo, son 8 versículos, así que les invito a que busquen sus Biblias y que así podamos leer la palabra. Estaré dando lectura a la versión Reina Valera revisada que se encuentra impresa en nuestra revista El Discípulo. Y lee de la siguiente manera. De lo profundo, Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si miran los pecados, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo en Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera en Jehová, más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes la mañana. Espere Israel en Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Y damos gracias al Señor en este día y les invito a que podamos tener una palabra de oración. Señor y Padre nuestro, te bendecimos y te adoramos en este día y te pedimos, Señor, que así nos acompañes a través de esta experiencia bíblica. Bendice a nuestros hermanos y hermanas que nos escuchen a través de estos medios y que tu nombre pueda ser glorificado. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, estamos ante el Salmo 130 y quiero poder, a manera de introducción,
destacar algunos aspectos generales de este Salmo 130. Y este Salmo 130 es parte de ese grupo, ¿verdad?, de salmos que se le conoce como cánticos de ascenso o cánticos graduales, así como lo es el Salmo 120 y también el Salmo 134. Y estos salmos eran los que los israelitas que peregrinaban cantaban mientras iban de camino a Jerusalén. O sea que Jerusalén quedaba en la parte alta de un monte, y mientras las personas, los israelitas, iban subiendo, esos peregrinos iban subiendo esa montaña a Jerusalén, iban cantando distintos salmos. Este era uno de esos salmos que se cantaba cuando se celebraban diferentes festividades religiosas. Así que vemos que en este contexto, ¿verdad?, de peregrinación y búsqueda de Dios, vemos que esto nos da un trasfondo, ¿verdad?, de devoción y también de dependencia. Y podemos mencionar que quizá desde un contexto histórico un poquito y social, ese periodo que se da del segundo templo, luego de que cayera Babilonia, ¿verdad?, y entonces se liberara al pueblo y se diera ese espacio para reconstruir la ciudad, reconstruir el templo. En ese periodo, ¿verdad?, del segundo templo, estos salmos eran bien importantes, eran bien significativos, porque fue a través del exilio babilónico y ese proceso de restauración que se dio, que se da esa profunda impresión, ¿verdad?, de que el Señor estaba presente con ellos en todo momento, durante el exilio y al final del exilio. Y por eso es que vemos, ¿verdad?, que este salmo trabaja esos elementos. Y esto le dio, de alguna otra manera, como una identidad religiosa a Israel. Así que esa experiencia del exilio, cuando ellos regresan entonces también a Jerusalén, vemos que se acentuó estos temas, porque eran importantes, ¿verdad?, acerca del perdón y de la redención, que ciertamente son temas que vemos aquí en este Salmo 130. Y este salmo también se le conoce como un salmo, ¿verdad?, de lamentación. Así que se va cantando mientras se va subiendo a Jerusalén. Y este es uno de esos salmos de lamentación, o era como un tipo de oración de penitencia. Y vemos que es como un poema, ¿verdad? Cuando usted lo lee, vemos que es como un poema, vemos que usa diferentes paralelismos, vemos que hace repeticiones, ¿verdad?, para hacer unos énfasis quizás en el tema de la desesperación, pero también en el tema de la esperanza que tiene el salmista. Y también vemos, ¿verdad?, cómo el salmista va brincando en unos versos, hace referencia a él como persona, como individuo, pero después entonces vuelve y cambia hablando en general, en plural, ¿verdad?, como comunidad. Y luego entonces vuelve de nuevo de manera individual y luego como de manera de comunidad. Y eso lo vemos, ¿verdad?, bien marcado. Y si usted pudiera quizá dividir el Salmo, una estructura, quizá lo puede dividir en dos partes, ¿verdad? Los primeros 4 versículos, los versículos del 1 al 4 y luego los versículos del 5 al 8. Y esos primeros 4 versículos, si se fija, es como un clamor. Es un clamor que se está dando desde la profundidad, desde el corazón de este salmista. Entonces, los versículos 5 al 8 notamos que se trabaja este tema, ¿verdad?, de la esperanza en la redención de Dios, que es lo que estamos trabajando, el tema de la esperanza y de igual manera de la espera. Y vemos esto, ¿verdad?, bien marcado en este salmo, y es lo que queremos seguir trabajando en este día. Pero vamos a ir, ¿verdad?, a los versículos, y vamos a comenzar con los primeros 2 versículos. Aquí estamos viendo que se está dando un clamor por parte del salmista. Como comentamos, es un clamor profundo desde el alma, desde las entrañas. Y entonces vemos que es un tipo de ruego que se está dando en medio de una angustia. Sin embargo, hay unos puntos importantes. A diferencia de otros salmos que podemos ver, vemos que no se mencionan, ¿verdad?, por qué situación está pasando, pero sabemos que está pasando por una angustia. Sin embargo, vemos que en estos primeros 2 versículos se refleja, ¿verdad?, en estos primeros 2, cuál es el objetivo de este salmista. ¿Por qué es que el salmista está en esta oración y por qué este salmista está orando? Bueno, pues la realidad es que el salmista desea que el Señor lo escuche y que el Señor le responda.
que Dios lo escuche, incline su oído y que le pueda responder. Entonces vemos que ciertamente, aunque no está mencionado en el Salmo por qué situación está pasando, ciertamente está pasando por un momento intenso de sufrimiento. Y esto es bueno para nosotros en el contexto, porque ciertamente cualquiera de nosotros puede estar pasando por un momento intenso de sufrimiento, cualquiera de nosotros puede estar pasando por alguna angustia, y no necesariamente, ¿verdad? El Salmo lo menciona, pero al no mencionarlo, miren, usted y yo nos podemos como que más fácil relacionar con este Salmo. Entonces, vemos que esta situación por la cual él está pasando, el salmista entonces ve que la única opción es recurrir a Dios. ¿Para qué? Pues para que tenga piedad de él, para que tenga compasión de él. Me gusta mucho esto porque vemos que el salmista en estos primeros 2 versículos destaca algo muy importante. Yo creo que esto es algo que es importante que lo trabajemos en el día de hoy, en el contexto que nosotros tenemos. Y me explico. Vemos que el salmista está hablando desde su vulnerabilidad. Está hablando desde su fragilidad. Y qué difícil en ocasiones, ¿verdad?, se nos hace poder hablar desde nuestra vulnerabilidad o nuestra fragilidad. Por muchas razones. Número 1, por el temor. Por el temor a qué pueda pensar aquel que me está escuchando. Y a veces pues, se nos hace difícil poder decir, mire, soy vulnerable en esta área, estoy pasando por esta situación, o yo tengo esta área para mejorar. Y hay personas que piensan que obviamente si lo comparten o si lo dicen, pues mira, a lo mejor la otra persona no lo puede entender o lo puede utilizar en su contra en algún otro momento. Pero fíjense, ante el Señor, esa actitud no debe darse. ¿Por qué? Porque el Señor nos conoce. El Señor sabe. Y al Señor no los podemos engañar. La realidad es que hablar desde nuestra vulnerabilidad y de nuestra fragilidad nos mantiene humildes. Y esa actitud de mantenernos humildes, mis amados hermanos, lo que hace es que en nuestra mente, en nuestra alma, va a haber esta necesidad de Dios constantemente. Cuando nos mantenemos humildes ante el Señor, reconocemos que tenemos necesidad de Dios. Y por eso es que es importante que ante Él seamos vulnerables, seamos frágiles y que podamos reconocer que no somos perfectos, que podemos cometer grandes errores en la vida. De la misma manera que el salmista plantea acerca del pueblo, que el pueblo pasó por un tiempo difícil. El pueblo, como dicen por ahí, erró, metió las patas, pero el Señor, en medio de su fragilidad y vulnerabilidad, tuvo esperanza, se mantuvo firme y se mantuvo firme al punto que los redimió, los perdonó y le dio una nueva esperanza. Y eso es lo que vale. Ahora bien, es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos entender que estos 2 versículos, el salmista está muy claro que él acude a Dios porque es aquel capaz de poder sanarle, de poder perdonarle y de poder librarlo. Y eso es importante. Cuando nosotros vamos ante la presencia del Señor, mi pregunta es, ¿estamos conscientes de que Dios nos puede sanar? ¿Estamos conscientes de que Dios puede perdonarnos? ¿Estamos conscientes que Dios puede liberarnos? O quizás es la pregunta que podamos hacerle a otro. ¿Estás tú consciente de que Dios te puede sanar? ¿De que Dios te puede perdonar? ¿De que Dios te puede librar? Y la realidad es que nuestro Dios tiene poder para sanar, para perdonar y para liberarnos. Y no hay sombra de duda. Entonces, es importante que sepamos, ¿verdad?, que en los versículos siguientes, versículos 3 y 4, vemos que la oración del salmista cambia ahora a plural. Vemos que en los primeros 2 versículos se expresa de manera individual, que era lo que habíamos hablado a manera de introducción. Ahora vemos que el versículo 3 y 4 hay un cambio, ¿verdad? Y hay un cambio. Y ese cambio es a una oración que habla en plural. Y entonces vemos que se está dando, ¿verdad?, esta
esta afirmación, ¿verdad?, de que nadie puede presentarse ante Dios si Dios tomara en cuenta nuestros pecados. Por eso es que Él informa que ante Dios podemos ir tal y como nosotros estemos. Porque la realidad es que el Señor nos conoce y el Señor sabe. Y me encanta mucho esto porque vemos que en estos versículos 3 y 4 está vamos a decirlo así, el tema principal de este salmo. Y es que Dios perdona. Así que no importa los pecados que hayamos cometido como individuo, como colectivo, Dios nos perdona. Y miren, ciertamente ninguno de nosotros podemos presentarnos ante Dios así, porque sabemos que Dios nos mira y Dios sabe cuáles son nuestros pecados. Así que nadie puede decir, mire, yo estoy limpio de pecado, yo no tengo ni un pecado. No, todos hemos pecado. Por cuanto todos hemos pecado, fuimos destituidos de la presencia de nuestro Señor. Y por eso es que Dios, a través de su Hijo, nos ofrece perdón. Y para el salmista, esto era importante. Importante para que el pueblo no se olvidara que en Dios hay perdón. Y por tal razón, por eso es que Dios merece toda nuestra adoración. Y eso, mis amados hermanos, es la centralidad de este Salmo 130. Y la realidad es que usted y yo, mis amados hermanos, adoramos al Señor porque el Señor nos perdonó y porque el Señor nos salvó. Y en manera, de gratitud nuestra, le adoramos, le servimos, hacemos las cosas por amor, servimos a la gente, a la comunidad, y lo hacemos por amor en agradecimiento, ¿verdad?, del perdón de nuestros pecados y también de nuestra salvación. Y me encanta mucho esto porque la realidad es que la salvación de Dios nunca se va a acabar. Mientras nosotros estemos aquí, la salvación de Dios siempre estará para cada uno de nosotros. Así que mientras tengamos la oportunidad, mientras tengamos vida, mis amados hermanos, tenemos oportunidad de salvación. Si morimos y lamentablemente no hemos pedido perdón a nuestros pecados, la realidad es que nuestro fin es un fin de muerte. Pero mientras haya vida, tenemos oportunidad de salvación. Y esa oportunidad de salvación nunca se va a acabar mientras haya vida en cada uno de nosotros. Así que nuestra invitación es que podamos seguir proclamando que en Dios hay salvación, que mientras haya vida hay oportunidad. Muy bien. Ahora bien, una de las cosas que nos menciona estos dos versículos, el versículo 3 y 4, es el tema de la redención y el perdón. Y estos dos temas son centrales en el Nuevo Testamento y en particular en el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando usted lee los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted va a notar que el tema importantísimo, bien importante en la teología del Nuevo Testamento está ahí, en que Dios redima a través de Jesucristo y que Dios perdona nuestros pecados a través de Jesús. Así que estos son dos temas sumamente importantes en el Nuevo Testamento. Y eso es bueno que no lo olvidemos. Ahora, vayamos a los versículos 5 y 6. Vemos entonces que el salmista vuelve entonces ahora, otra vez, a expresarse de manera individual, ¿verdad?, en singular, como persona. Y entonces vemos que el salmista está hablando de que tiene confianza, tiene seguridad y tiene esperanza en Dios. Y él sabe que Dios cumple todas las promesas. Por eso es que es importante que usted y yo aprendamos a, amarrarnos a esas promesas del Señor, a que tengamos confianza plenamente en nuestro Dios y que aprendamos a esperar. Y yo creo que esa es la parte difícil, ¿verdad? Aprender a esperar. Esperar a Dios y esperar en Dios. Yo creo que son dos cosas muy importantes. Y yo sé que la espera desespera, pero la invitación es que esperemos de manera activa, sabiendo que Dios cumplirá sus promesas y que Él va a actuar. Y esto es importante. Y me encanta mucho esto porque, fíjense, hay una imagen que se utiliza en estos versículos 5 y 6 y es la imagen del centinela. Y estuvimos definiendo, ¿verdad?, lo que era un centinela. Y la realidad es que el centinela era un soldado que
cuidaba la ciudad de noche mientras se esperaba la hora de la mañana. ¿Por qué? Pues porque de noche a veces venían los ataques, de noche venían las situaciones difíciles, y era importante que ese centinela que estaba posteado en diferentes áreas estratégicas estuviera pendiente de todo lo que estaba ocurriendo por la noche. Y tenía su responsabilidad de velar a las personas, cuidar la ciudad y protegerlas, y de igual manera anunciar cuando llegaba la hora de la mañana. Y esto, mis amados hermanos, me parece importante porque, fíjense, cuando llega la noche, en ocasiones podemos ver que la noche para algunas personas puede ser difícil. Puede ser un momento donde se experimente miedo, ansiedad. De hecho, hay personas que se desvelan por no acostarse a dormir porque tienen temor a acostarse, tienen temor a dormirse. Y experimentan ese terror, esa ansiedad. Y la realidad es que a través de este salmo, la invitación es que confiemos en Dios plenamente. Porque Dios es el centinela, el que cuida de nosotros en los momentos más oscuros de nuestra vida. Hay un salmo que usted y yo lo hemos leído, miren, 800,000 veces. Salmo 91, los versículos 4 y 5. Y se los voy a leer. Y dice de la siguiente manera: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Y ahí brinco al verso 7. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Quiero que te lleves esa palabra en tu corazón. No tengas temor a los momentos difíciles, a las noches oscuras. Dios está como centinela, y como dice su palabra, a ti no llegará. No tengas temor. Cerremos con estos dos versículos finales, versículos 7 y 8, y vemos entonces que vuelve nuevamente el salmista a traer el tema de manera plural, ¿verdad? Como comunidad. Y el salmista le está diciendo que de la misma manera que él ha esperado en Dios y que ha visto la mano de Dios y que ha visto que Dios está siendo siempre fiel, Israel también debe esperar que Dios los va a salvar. Y los va a salvar de sus pecados, ciertamente como lo hizo él. Y vemos entonces que en estos dos versículos se da el mensaje final y se da como una declaración de fe. Y es que Dios escucha el clamor de su pueblo. Y esto, mis amados hermanos, es importante. ¿Saben por qué? Porque el pecado no solamente es individual, el pecado puede ser colectivo. Y usted dirá, pastor, ¿pero qué es eso de lo que es pecado colectivo? Sí, el pecado colectivo es cuando se organizan las personas para cometer un acto, de pecado en contra de otros. Como cuando se organizan personas para dañar la reputación de otra persona, ¿verdad? Simplemente porque quieren hacerle daño. O quizá lo que hemos visto, donde hay exterminio de los pueblos. Y de eso, mis amados hermanos, tenemos historia, especialmente cuando se da la Segunda Guerra Mundial, con los judíos, de igual manera en África, en esa década de los 70, 80, 90, donde entre tribus se mataban. Mis hermanos, esos son pecados colectivos. De igual manera, ¿verdad? Cuando se violenta la dignidad humana, cuando se dio la segregación racial y aún se sigue dando en algunos países. De igual manera, mis amados hermanos, cuando destruimos la naturaleza y no somos conscientes de la naturaleza que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Así que, mis amados hermanos, el salmista está muy claro de eso y le está dejando saber al pueblo que Dios escucha el clamor de su pueblo y que también les perdona. Y entonces esto me lleva a cerrar con una expresión que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y miren cómo dice: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro,
y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta palabra, mis amados hermanos, nos habla del pecado, pero también nos habla de que la confesión de nuestros pecados es importante para que podamos arrepentirnos. Y de igual manera, cuando nosotros confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, el Señor nos perdona. Y su perdón nos brinda una nueva esperanza de salvación. Y por eso es que la invitación final es, mis amados hermanos, a esperar con esperanza. Que el Señor les bendiga en este día. ¿Y qué les parece si tenemos esta palabra de oración? Bendito Dios, te damos gracias por tu perdón. Somos libres gracias a tu amor. Danos por tu Espíritu el poder de perdonar. Queremos caminar en las sendas del amor. Y ayúdanos a saber esperar, a tener paciencia y a confiar en tus cuidados. Que tu gracia y esperanza nos inunden para lograr disfrutar de tu paz. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos compartir con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.